Antes de comenzar a desarrollar el tema, pongamos esta entrevista en manos del Espíritu Santo, Jesús, para que sea Él quien guíe la entrevista. Él sabe, yo no sé, y por lo tanto, en las mejores manos que puedo estar es en sus manos. Por lo tanto, con un breve momento de silencio, vamos a poner esta entrevista en manos de Jesús o el Espíritu Santo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ser nuestro guía, nuestra inspiración. Muchas gracias. Gracias a ti también, maestro Gustavo Ortiz, quien tiene más de 25 años en lo que es el estudio, la comprensión de un curso de milagros. Hoy viene con nosotros a conversarnos de la mano del Espíritu Santo con relación a la lección 78, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. ¿Tienes algún resentimiento con alguna persona? ¿Ese amor o esa relación especial todavía estás regodeándote en esa situación? ¿O pensaste que perdonabas, pero resulta que luego llegó ese resentir? ¿Cómo estás manejando esto? ¿Cómo estamos manejando esto de los resentimientos a la luz de los milagros, a la luz de lo que nos enseña un curso de milagros? Aquí vamos a hablar entonces sobre eso. A continuación, mi nombre es Katy García de Cuánticamente, maestro. Gracias Gustavo por estar aquí y aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta lección me vino como un regalo. Esta mañana, cuando me desperté, lo primero que hice fue ir a leerla y también a experimentarla. Es una lección eminentemente práctica y Jesús ofreciéndonos la oportunidad de aplicar su enseñanza en nuestra vida cotidiana y en particular con las relaciones. La lección dice que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Bueno, sabemos ya, pero lo voy a compartir, que un milagro es una corrección, nos dice Jesús. No hace nada, pero contempla la devastación, contempla mis resentimientos y le recuerda a la mente que eso es falso. Esto es cómo opera el milagro. Pero para poder llegar a experimentarlo, Jesús nos invita en esta lección a una práctica muy concreta, ¿no? Nos dice en concreto al comenzar, todos tus resentimientos lo que están haciendo es ocultar la verdad de lo que eres. Mediante los resentimientos ocultas el reconocimiento de que eres el Hijo de Dios. Plantea así directamente, ¿no? Y todos sabemos ya lo que vamos entrenando nuestra mente, utilizando un curso de milagros, que es así, que los resentimientos nos impiden, sobre todo, estar en paz y ser felices, ¿no? Que es lo que Jesús a lo que nos está invitando permanentemente, ¿no? El perdón es la llave de la felicidad, ¿no? También nos lo dice en una de las lecciones. Entonces, en esta lección nos dice concretamente, hoy vamos a ir más allá de esa nube, de esa cortina que representan esos resentimientos a los que le has dado valor. ¿Para qué? Para sostener la idea de que estás separado de tu fuente, la idea de que estás separado de tu creador. Y el resentimiento, que no es otra forma que una proyección del pensamiento de culpa, el pensamiento de pecado, nos impiden ver. Pero hoy dice Jesús, vamos a descorrer ese velo juntos para que puedas ver la gloria, la luz, el amor que es el Santo Hijo de Dios. Entonces, la práctica es muy clara, muy concreta, ¿no? Dice, vamos a utilizar, Jesús nos dice, vas a utilizar ahora esa figura de tus sueños
que son tus hermanos, ¿no? Mis hermanos son pensamientos que yo he proyectado y en mi sueño los veo, ¿no? Con los ojos del cuerpo, como si estuviesen separados de mí. Entonces, Jesús dice, eso es falso. No existe tal cosa como separación, ni existe tal cosa como cuerpos. Pero Jesús, que sabe que estamos soñando, nos va a guiar para que utilizando esas figuras de nuestro sueño podamos atravesar esa cortina que representan los resentimientos y que nos impiden reconocer al Santo Hijo de Dios. Gustavo, por ejemplo, Entonces, tú dices esas imágenes que vemos de nuestros aparentes hermanos. Tú, por ejemplo, perteneces a la escuela y plataforma Ser en la Luz. Están varios hermanos también, estudiantes, maestros de un curso de milagros, aprendices. ¿Cómo ha sido esa dinámica en esta práctica constante entre tantas, digamos, egos de pronto, porque todavía estamos aquí en este sueño y por eso nos estamos como integrando y estamos haciendo escuelas y participamos juntos y hacemos este tipo de entrevistas? ¿Cómo es esa práctica constante? ¿Cómo la vive Gustavo? Porque imagino que habrá todavía resentimiento, de vez en cuando habrá sus situaciones que salen. ¿Cómo en ese recorrido lo has manejado, o sea, lo has venido transitando? en nuestra escuela particular, no hay un maestro guía, ¿no? Tenemos claro el grupo que nuestro maestro es Jesús, Jesús el Cristo. Y entonces nuestro entrenamiento consiste en ir practicando las lecciones diariamente. Tenemos sesiones diarias por la mañana para la práctica de las lecciones todos los días del año. Y por las tardes estudiamos el texto. La dinámica consiste en aprender enseñando, ¿no? Enseñas aquello que más necesitas aprender. Y entonces, en nuestra escuela, poco a poco, fuimos exponiéndonos, ¿no? Mediante la enseñanza. Y en ese proceso de enseñanza fuimos, digamos, mm, fuimos experimentando los cambios en nuestras mentes y lo que antes lo veíamos de una manera, el conflicto, por ejemplo, que podían surgir entre egos que querían tener razón, se fueron deshaciendo con el entrenamiento, ¿no? Y ahora nuestras sesiones son espacios amables donde el propósito está muy claro, ¿no? Sanar la mente. Y mi hermano, esa figura que aparece en la pantalla, porque nuestras sesiones son virtuales, aunque tenemos encuentros presenciales, el hermano que aparece en la pantalla es el reflejo que me permite mirar mi mente, observar mi mente y utilizarla para entregar, para perdonar esos pensamientos que yo puedo estar, a lo que les puedo estar dando valor y que pueden representar la experiencia de sentirme separado, ¿no? Y poco a poco el proceso, vimos, porque hemos comenzado en el año 2020 esta trayectoria en la escuela y poco a poco estamos comprobando que Jesús es nuestro guía y que en nuestras mentes están viendo las cosas de otra manera. Es como si pasáramos de solamente utilizar la mente errada a ver que hay una parte de nuestra mente, es una ilusión la división de la mente, pero lo que Jesús llama la mente recta, que nos permite reconocer con mayor facilidad y mayor rapidez los pensamientos que dice Jesús tenebrosos que nos impiden la comunicación. Maestro, pero quería también ahondar, por ejemplo, en hace 25 años, ¿qué te llevó, por ejemplo, a estudiar el curso? ¿Cómo fue la práctica de esas primeras lecciones, o más bien los primeros años de la práctica de lecciones como esta, por ejemplo? Mm. Cuando uno, si recuerdas, ¿no? Cuando uno viene con ya viciado, o sea, de otra forma de pensar, y cómo fue, si hubo un choque o no, si fue fácil, cómo lo viviste, si lo recuerdas, a lo que Mm. ahora es la experiencia. Recuerdo perfectamente, yo estuve viviendo en una comunidad alternativa, se llamaba Arcoíris durante 8 años y ahí experimentamos muchísimas
digamos, practicamos muchísimas técnicas y meditaciones como el yoga, como Vipassana y otras técnicas. Y cuando salí de la comunidad, Eso fue la en comunidad, Argentina. no, fue aquí en España. Ok. Sí, en los años, desde los finales de los 70 hasta finales de los 80, se creó una comunidad que se llamó Arco Iris, que Ok. la dirigía Emilio Fiel, Ujú. y que era nuestro maestro y nuestro guía en esa comunidad, y practicamos. Pero cuando salí de la comunidad, yo todavía no me había encontrado, es decir, estaba perdido todavía en ese sentido de no ver claro el propósito. Había practicado y hemos vivido unas experiencias muy liberadoras, catarsis, alegría, mucha alegría en esa comunidad, pero cuando se cerró la comunidad salí un poco huérfano todavía. Y a través de la lectura de uno de los libros de Louise Hay, Ujú. vi la de, así como ella hacía reseñas en ese libro, porque lo que el curso de milagros dice, y el curso de milagros, y el curso de milagros, y yo dije, wow, ¿qué es esto? Del curso de milagros. Y me quedé con eso. Y un día estábamos conversando con una amiga y me dice mi amiga, he comprado el libro Un curso de milagros. Y digo yo, y dice, pero no lo entiendo. ¿Me lo deja? Sí, sí, toma, te lo dejo. Me dejó el libro y ahí comencé mi trayectoria. Esto fue en los años 90, al comenzar los años 90. Empecé a practicar solo, porque aquí en Madrid no había maestros, había algunas personas que sí estaban comenzando, pero estaba todo como muy verde. Y comencé con la lección uno. Y tenía un hijo de que tenía 6 meses o algo así. Y dice la lección uno, nada de lo que veo significa nada. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Que mi hijo no significa nada. Esta cosa tan preciosa. Y así. Y ponía el libro, lo dejaba en la biblioteca. Y cada vez que entraba a la habitación, veía el curso y lo cogía. Y decía, no, no, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. ¿Qué será esto? Y decía Jesús decía, ¿no? La traducción, practica, tú practica aunque no entiendas nada. Y fui persistiendo así porque lo iba dejando, pero el libro me aparecía. Y después de ese periodo, que fueron como de dos años, comenzaron a venir a Madrid, yo vivo en Madrid, y maestros de la escuela de Wisconsin, de Estados Unidos. Y ahí comencé a contactar con maestros, con Luis Lois, con Rafael, y otros maestros de aquella época que traían la enseñanza de Master Teacher. ¿Sí? Y después fui conociendo a otros maestros. Y así, hasta que ya me lancé, nos lanzamos a la enseñanza con una hermana, Virtudes Aguayo, y aquí estamos. Con ellas hemos recibido la inspiración para que digamos, se manifestara la escuela Ser en la Luz, y poquito a poco fuimos practicando, enseñando y comprendiendo que necesitamos ayuda, que estamos equivocados acerca de todo y que por lo tanto necesitábamos el guía. Y lo reconocemos al guía, y Jesús, que es nuestro guía ahora, es el maestro de la escuela. Y entonces, encadenando con la lección de hoy, que los milagros reemplacen todos los resentimientos, vuelvo a recordar, un milagro es una corrección, y el milagro es como por así decirlo, ¿no? El final de esa cadena eslabonada de perdón, ¿no? Dice Jesús, el perdón es la cuna, no, no es la palabra cuna, es, bueno, sí, el, el hogar de los milagros, el perdón. Por lo tanto, la práctica del curso de milagros consiste en este proceso de perdonar, 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 que es lo que en esta lección se propone concretamente. Y como decía, entonces, en esta lección Jesús dice, vamos a utilizar a tu hermano, vas a utilizar a tu hermano para poder ver la luz que está en ti, ¿no? El Hijo de Dios que eres tú. Pero lo vamos a utilizar. ¿De qué manera? Vamos a mirar todo lo que
él piensas que te ha hecho. Traición, mentiras, ofensas, todo lo que te ha causado dolor en relación con ese hermano que vas a elegir, ¿no? Porque primero nos invita, vamos a elegir, vas a buscar en la memoria un hermano que te haya producido todos estos sentimientos, incomodidades, todo eso que a ti realmente te permiten experimentar un gran resentimiento, un odio hacia ese hermano. Entonces, esa parte de la práctica consiste en eso y dice, tienes que observarlo, tienes que imaginarlo tal como lo ves ahora. Entonces, después de ese proceso, Jesús dice, y ahora vas a invocar a aquel, ¿no? Espíritu Santo, ¿m? Para pedirle que te muestre lo que hay detrás de todos esos resentimientos. Y aquí es donde viene para mí la parte más profunda, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Una oración, ¿no? Como dice Jesús, la oración es el vehículo de los milagros. Y entonces en la oración, una vez que he invocado al Espíritu Santo, para que me ayude a ver más allá de esos resentimientos que he manifestado hacia ese hermano o hermana, dice la oración, permíteme ver a mi Salvador Ujú. en este, a quien tú has designado como aquel a quien tengo que pedirle que me guíe hacia la luz en Ujú. la que Él está. Y esta es la manera en que podrás unirte a Él. Y cuando yo esta mañana practiqué esta lección, dije, wow, qué oración, ¿no? Que se puede hacer personalizada, ¿no? Con el nombre de la persona, ¿no? Pero en definitiva es reconocer que mi hermano, esa proyección, esa figura de mi sueño, no es otra cosa que mi Salvador, porque es la guía que me lleva a reconocer la luz que soy. Te agradezco mucho todo lo que nos has comentado. Y en esta última parte, justamente, de ver a mi hermano como Salvador, a veces justamente por las mismas situaciones, no sé si lo has vivido, experiencias, relaciones que a veces son confrontantes y que a veces cuesta un poco aceptar y aceptar también incluso la responsabilidad de decir, bueno, esto está en mi mente, o sea, ¿qué me viene a mostrar? O sea, ¿qué guardo todavía? Que todavía me quiero hacer sentir especial, especial como la víctima y especial culpando a otros. ¿Recuerdas alguna anécdota, alguna situación de liberación con relación a eso que nos pueda ilustrar y servir aquí de ejemplo en esos casos de ver justamente a tu hermano como tu salvador? Pues y sobre todo experiencias en mi relación de pareja, ¿no? En muchos momentos yo podía sentir el resentimiento profundo al sentirme atacado, o, o bien al tomar conciencia de que estaba juzgando a mi pareja, ¿no? Entonces me retiraba en esos momentos a un lugar donde podía yo recogerme y entonces aplicaba la enseñanza de Jesús. ¿Mm? No exactamente como lo manifiesta esta oración que figura en esta lección, pero podía utilizar, Dios mío, Padre, quiero ver a mi hermana en la santidad, en la luz que es, y no como la veo ahora, a quien que me hace sentir, en la que yo siento un profundo resentimiento, un profundo dolor, un profundo abandono. Y entonces, en la medida en que persistía, una y otra vez, entonces podía reconocer en mi corazón, ¿no? Ay, el alivio ese que produce el perdón, ¿no? El perdón es dicha, es alegría, o es simplemente un dulce alivio. Y esa fue la práctica, porque
es una figura central en mi sueño, una pareja de la cual ahora ya no estamos en la forma de pareja, viviendo juntos, pero sí tenemos relación porque tenemos una hija en común. Y entonces eso fue, ahí fue como la reconocí, la pude reconocer como mi salvadora, ¿no? Y hoy, al repasar esta lección, volví a experimentar porque volví a aplicar la lección con esta oración tan profunda y pude sentir, ¿no? La alegría de poder verla, sentirla, ¿no? En mi corazón, ¿no? Sin resentimiento, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que puedo compartir como las más intensas, ¿no? En la relación con mi pareja. Puedo también pasar por momentos en los que aplico la lección o una lección parecida con mi hija que tiene 13 años, está en la adolescencia, y cuántas veces ella se manifiesta de una manera que a mí me evoca el autoritarismo, ¿no? El querer tener razón, el deseo de ser especial. Y ahí estoy muy atento para escuchar la voz y decir, no, no va por ahí. Te dice Jesús, porque yo la escucho así como voces o como, sí, como directrices. Y entonces veo que el intento de reaccionar se deshace, ¿no? Al escuchar decir, no, es que no va por ahí, dice Jesús. Bueno, son esta experiencia que puedo compartir, La mayor escuela en este caso son las relaciones. sin Y, ninguna duda. y, y también, por ejemplo, el tema me viene ahora, bueno, por el caso de las situaciones de los países de Latinoamérica, los mismos, entre comillas, conflictos del mundo, que hay como mucha alarma cuando ves las noticias, o sea, Miedo. como guerra, dificultad, miedo. ¿Cómo lo abordas? Porque me imagino que te llegarán muchas personas, muchos estudiantes nuevos, gente también en la calle, o sea, y de vez en cuando pues verás cómo abordas eso y si te llegara alguna persona o personas a manifestarte, cómo abordar esa situación a la luz de elecciones como esta, por ejemplo. Claro, la enseñanza es siempre la misma, pero Sí. yo, como te explicaba, como te compartía, estoy en pleno deshacimiento. Y entonces, relacionado con lo que tú comentas, muchas veces, pues de que tengo mi Facebook y mi Facebook llegan esas imágenes de las situaciones en Ucrania o en Palestina, con imágenes de niños que están pasando un dolor, ¿no? En lo que estoy yo viendo, ¿no? Y entonces yo siento el dolor en mi corazón, ¿no? Pero pienso, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? En este caso es perdonar el pensamiento de culpa, porque lo que evoca eso inmediatamente en mí es un sentimiento de culpa clarísimo. Y entonces vuelvo al propósito y digo, ¿dónde tengo que mirar? Tengo que mirar en mi mente ante cualquier conflicto, ¿no? Ante cualquier situación, porque la tendencia del ser especial es, quiero solucionar las cosas en el mundo, quisiera que esa niña no aparezca de esa manera delante mío, Angelita. o quisiera que se solucione una guerra para yo estar en paz. Y Jesús dice, no, no es ahí la dirección. Entonces, la práctica consiste en mirar, siempre mirar la mente al observar esos escenarios que son parte de nuestro sueño, ¿no? Porque Jesús lo dice claramente, Dios no creó las guerras, Dios no creó el sufrimiento, Dios no creó las enfermedades, ¿no? Quiere decir que si estoy viendo eso es porque yo estoy equivocado y necesito la corrección, necesito el milagro, ¿no? En mi mente. Maravilloso. Bueno, maestro, ya me tengo que despedir. Si nos quieres invitar a las actividades bueno, ya nos habías hablado un poco de qué es lo que tienen en la plataforma Ser en la Luz. Si quieres recomendar algo en particular de los próximos eventos. Este año 2025 hemos abierto la escuela ah, totalmente para las personas que quieran acudir para entrenar su mente con diferentes actividades, ¿no? Tenemos las lecciones, como expliqué al principio, Sí. diarias, por la mañana, por la tarde, y tenemos otras actividades como actividades relacionadas con la oración, tenemos actividades otras relacionadas con el entrenamiento mental, y esas actividades están abiertas y son gratuitas, ¿no? Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Tenemos una dirección de correo que es
serenlaluz@gmail.com. Ujú. Y por si os Sí. sirve, mi WhatsApp es 34 España 639-467-465. Ahí, si sentís que os atrae lo que pudiésemos ofrecerte, pues estaremos felices y bendecidos de que te acerques. Muchísimas gracias, maestro. Ya para cerrar también, si tuviese que darle una conclusión con relación a esta lección, a este mensaje de todo lo que nos has compartido aquí, ¿qué nos puedes decir? Pues que te dejes guiar por Jesús. Él es un maestro delicado, firme, intransigente, y es el que te va a ayudar a atravesar esa nube de resentimientos y poder experimentar la paz, la alegría y la bondad de Dios. Eso es lo que me surge compartir. Amén. Muchísimas gracias, maestro Gustavo Ortiz. Nos hablaba desde el mundo de las formas, desde España, bueno, argentino, tiene muchos años ya viviendo en España, en Madrid, maestro, o cerca de Sí, Madrid, en estoy en las Madrid. afueras de Madrid, sí. Ajá, en las afueras de Madrid. También es miembro activo de la escuela y plataforma Ser en la Luz, que a continuación, una vez que cerremos aquí, pues vamos a compartirles un mini video que él nos compartió amablemente para que conozcan las actividades y de qué se trata. Él nos hablaba acerca de la práctica de la lección 78, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos. Maravilloso, maestro. Te Gracias. honro, te bendigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Katy. Yo te honro y te bendigo y te agradezco esta invitación. He estado muy, muy feliz compartiendo aquí esta entrevista. Un abrazo, te abrazo en mi corazón y abrazo a Gracias. todos los que estén viendo este vídeo. Gracias. Katy García de Cuánticamente, amigos. Hasta la próxima. Chao.